Aló, aló. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, empecemos la clase. Am, bueno, buenas noches a todos. Primero quería excusarme por la sesión del martes. Les puedo comentar, me contrataron para que sea negociador entre el gobierno y el movimiento indígena para ver si podíamos detener el paro. Entonces ya ven que no fuimos tan eficaces. Eh, no les puedo comentar el nivel de frustración, pero a esas horas de la noche nosotros estábamos negociando pues las condiciones para evitar que la violencia escale. Um, muy bien, veo que estamos, sí, hay 5 alumnos. Eh, Verónica, luego eh, creo que solo, corríjame, el resto de personas ya han revisado conmigo su apartado ideológico, ¿correcto? Marlon, Sí, correcto. Miriam, todos, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no? Aparte de Verónica. ¿Aló, aló? Está- Sí, la escuchamos. Sí, entonces lo que quiero saber es todos, o sea, aparte de Verónica, todos han visto ya el apartado ideológico, ¿correcto? Bueno, entonces en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trabajemos 10 minutos del el apartado de Verónica y luego vamos a pasar con ustedes a ver el tema del diagnóstico y los objetivos, que es la parte ya operativa. ¿Vale? Ok. Por favor, Verónica, tiene la palabra. Cuénteme, ¿cuál es su apartado ideológico? buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Ya, ok, gracias. A ver, yo tengo una confusión entre dos valores, ya, según mi visión de cómo yo veo las cosas, ¿verdad? Hay uno que dice solidaridad, eh, dar oportunidades a todos los ciudadanos que lo deseen y así lo demuestren según sus capacidades y habilidades, ¿ya? Ya fomentando una educación de calidad, ya que desde sus inicios fomente valores en la sociedad, ya para que se cumpla esto. Y también tengo otro que dice integridad, que es mantener la coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Sí, sí me escucha. Sí, sí, les escucho muy bien. Ah, ya, ya, ya. Y, o sea, ¿qué implica esto? Hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, ¿no? Es lo que se ve más que todo hoy en día, de que encima de los funcionarios, de los servidores públicos más que todo, ¿no? Eh, o tienen que estar alguien encima de ellos, o si no, ellos no se comportan bien y no hacen su trabajo como es debido, no atienden a las personas como es debido. Y lo he visto en todos los ámbitos de lo que implica salud, educación, este, lo que viene a ser los servicios públicos que son el registro civil, a veces el municipio, así tantos, todas entidades públicas. Entonces, no Mm, sé, ¿y cuál es la que a usted más le gusta y por qué? la que más me gusta y por qué es la solidaridad. Porque si yo tengo solidaridad, si en mí hay solidaridad, entonces yo de corazón voy a hacer mi trabajo bien, voy a hacer las cosas bien, mejor dicho, en cualquier ámbito que sea, ya sea en mi trabajo, ya sea con mis vecinos, ya sea con la sociedad entera. Ok. Eh,
no me parece una mala idea. Y explíqueme la integridad, ¿cuál es, por qué usted prefiere eso? O sea, hábleme un poco más de la integridad. De la integridad. La integridad en el ser humano. eh, Más o menos, calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando. Es una frase de Henry Ford que me gustó muchísimo. Y porque es la verdad, ¿no? Eh, no porque, o sea, es para lo que he sido educada, para lo que me formé, para lo que, digamos, lo que me gusta hacer. ¿Sí me hago entender? Sí. A ver, a mí me gustó más su exposición de la integridad. El problema es que la Ya, integridad es un valor muy difícil de describir porque no tiene una raíz etimológica claro. adecuada. ¿Qué quiere decir integridad? Integridad viene de cuando algo está completo, cuando algo no está roto, ¿no es cierto? Pero Ya, es que, o sea, cuando algo está íntegro quiere decir que está completo. ya. Entonces, la gente piensa Entonces lo diferente. puedo, entonces lo de la integridad lo puedo incluir más adelante en en los siguientes pasos que usted puso. No, no. Yo más bien creo que, o sea, a mí me gustó muy bien, o sea, yo siento que usted le ha puesto atención a las clases y más bien siento que usted está bastante acertada en describir los valores. Lo que estoy intentando ver es cómo tener una respuesta suya propia. Verónica, ¿podría Ubicar, sí, usted, eso es lo que se me hace difícil, ubicarlo a ver, Verónica, en una sola lucha, bandera de lucha. Verónica, Sí, intente escribir, intente, hagamos un ejercicio, a usted como usted de rapidísimo. Intente describir la solidaridad con la palabra integridad. A ver si puede. Dele. O perdón, sea, no le escuché, perdón. yo quiero, yo quiero que usted describa el valor de la solidaridad utilizando la palabra integridad. Quiero que lo haga. El valor de la solidaridad empleando Ajá, la palabra integridad. ajá. Quiero que solo utilice, solo explique la solidaridad desde la palabra integridad. Ya, más o menos sería así. Eh, Soy solidaria cuando realizo, a ver, un ratito. Un tema, Verónica. Em, Sí, usted, cuando usted habla de, hay un error que usted hace, que algunas ya. otras personas han hecho, pero no tanto. Cuando usted habla en términos ideológicos, cuando usted habla en términos políticos, usted nunca habla en Ujú. términos individuales, sino en términos colectivos. Entonces, que yo, cuando yo soy solidario, no, no, cuando nosotros somos Ah, ya, solidarios, ya, ya. y Ah, ya, entonces es este. usted está pensando en términos colectivos. Una ideología no es individual, es una ideología en términos colectivos. Entonces, Ah, la ya es solidaridad colectivo. en términos Ya. colectivos, ¿qué significa con el tema? ¿Cómo le empata usted con la integridad? Ah, ya. Eh, Cuando somos solidarios, no, somos solidarios cuando cuando nuestro trabajo es, es totalmente íntegro. Más o menos algo así. Espera, espera. ¿Cuánto valía la Mm, pistola? Cuando mm. la integridad de nuestro trabajo habla por nosotros. Mami, Más o ¿cuánto menos valía así. Mami, ¿cuánto Pero valía ¿qué es integridad la pistola? ¿Cuánto vale la pistola? ¿qué es integridad del trabajo? Bueno, hagamos una cosa. Verónica, llámeme justo, se acaba esta clase y llámeme porque sí que tenemos que pulir, pero es la tercera clase y no quiero, es la tercera clase que estaríamos Ya, con el ya. tema de la Ya está ideología. bien. Era pasarme demasiado tiempo en eso. A ver,
Vamos Ok, en orden. Vamos en orden. ¿Me puede repetir, Del, hay una persona que está conectada con una computadora, Del, ¿me puede usted repetir su nombre, please? Hola, hola, estimado Juan, soy Alejandro Gallegos, de Loja. Alejandro, sí, sí, por Sí, sí, supuesto. perdón, disculpe, es que así A es. ver, cuénteme, Alejandro, ¿usted entendió bien cómo, a ver, esta clase vamos a ir ya construyendo de manera un poco más programática su plan de gobierno? Eh, ¿Usted entendió bien el tema del diagnóstico y cómo tienen que plantearlo? A ver, de las notas que yo tengo acá es justamente mirar cómo está la situación de un problema X, ¿verdad? Conocer como el diagnóstico en sí. Y a partir de ahí, pues, eh, digamos, mencionarlo a fin de, con, pensando quizás a un futuro solucionar esta gravedad o esta problemática. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el país es el diagnóstico Alto, alto, alto. ¿Me puede repetir su ideología, please? ¿Cómo habíamos formulado su planteamiento ideológico? Sí, bueno, mi planteamiento ideológico estaba en función en el tema de los derechos humanos, pero justamente hoy en la tarde estaba como reformulando, como darle mayor prioridad a la dignidad humana, porque los derechos humanos, la esencia misma de los derechos humanos es la dignidad. Entonces, a partir de ahí era mi plan, mi proyecto, mi ideología, digámoslo así, a fin de poderla compartir con la gente. Entonces es, No, la dignidad no es el único motor que está atrás de los derechos humanos. De ninguna manera, la libertad ya, también. O sea, la génesis de los derechos humanos podríamos pasarnos una clase entera y si quieren hacemos otro Spartacus solo para el origen de los derechos humanos que a mí me fascina. Es pura filosofía. Pero realmente en la génesis, en el origen, la dignidad es la expresión del valor de la igualdad en el siglo XVIII. Como todos somos iguales, no hay nadie que sea más digno que el resto. El rey no es más importante que los súbditos, porque el rey no es diferente que el resto de los súbditos. La dignidad se planteó en términos de, la igualdad se derivó en términos de dignidad, pero al origen no era la dignidad, sino era la igualdad. Todos somos iguales. Como todos somos iguales, no hay nadie que tenga que tener unos especiales privilegios por encima que el resto. Pero junto a una dignidad está la libertad. Libertad de expresión, libertad de credo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dele ahí dele con pinzas. A ver, vamos a construir uno por uno con todos. A ver, les explico cómo es esto del diagnóstico para ir lo más rápido posible. Tomen mucha nota. Ahorita vamos a ir así en esta clase. Ok. Voy a hacer un ejemplo con Dell y todo quiero que trabaje. Si están conectados ahorita en esto, que trabajen todos. Voy a hacer el ejemplo y luego todo el mundo que se ponga a trabajar. Vamos luego a ir supervisando juntos. A ver, aquí va el ejemplo. Digamos que, independiente de cómo Alejandro lo está formulando, hay una ideología sobre derechos humanos. Mi bandera de luz son los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Vale? Uno le pone conceptualmente y luego numéricamente la situación actual, ¿vale? Respecto de su ideología. Entonces, voy. Mi bandera de lucha es los derechos humanos. En el Ecuador, los derechos constitucionales son totalmente ignorados porque por encima de los derechos humanos está el poder económico. Esa es mi lectura del país. Mi diagnóstico es que los derechos humanos no es lo más importante, sino que por encima está el
poder económico o el poder político, ¿vale? Entonces, tanto es así que, y me meto al internet y veo, y es lo que quiero que hagan ustedes, tanto es así que en todas las acciones de protección planteadas, que son los mecanismos de protección de derechos humanos, solo el 10% ha ganado, ¿vale? Eso es un apartado ideológico, que ya lo hemos trabajado con ustedes, pero asentado ya a un proyecto político que parte de una base, ¿ok? Entonces, todos quiero que se pongan a hacer lo mismo. Ahorita, todos abran y vean qué cifra, cualquier cifra, no me importa cuál, puede que estén incorrectas. O sea, puede que estén incorrectas en el sentido de que no se correspondan, pero tienen que tener ustedes un diagnóstico en función de su ideología y una cifra que lo explique. Por ejemplo, les voy a dar, a ver, por ejemplo, miren, esto es así simple. Entonces, por ejemplo, voy a compartir la pantalla en este instante. Entonces, ustedes síganme. Esto no es más complicado que el tipo de trabajos que uno tiene. Entonces, vamos a derechos humanos en Ecuador. ¿Sí están viendo la pantalla? Derechos humanos en Ecuador. Y quiero que hagan lo mismo con el resto de sus ideologías. Miren, eso no es de Ecuador. Entonces, de acá, aceptar. Miren, aquí hay muchos datos que pueden ser cifrados. Aquí usted tiene casi todo, vea. Usted puede coger, entonces verá, por ejemplo, aquí, inicio, ¿en qué estamos? Vamos a ver. Por ejemplo, mire aquí. ¿Qué dato le gusta a usted? ¿Está viendo usted, Alejandro? Sí, sí estoy viendo. Justo estoy en la página de la Internacional. Ya, entonces, a ver. Mire esto. A ver, todos entiendan cómo funciona esto. Ustedes cogen, entonces, Alejandro ya dice, mi ideología, mi bandera de lucha son los derechos humanos. Porque, y ahí, entonces, ya él, o sea, él puede explicar un poco más su ideología, pero luego viene la siguiente parte. Y él tiene que decir eso, ¿por qué esa ideología es importante? En este país, las instituciones no protegen los derechos humanos. Por lo tanto, ustedes, ecuatorianos, necesitan a alguien cuya bandera de lucha sea los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, y aquí viene mi diagnóstico conceptual, porque para mí, yo, Alejandro, yo constato, mi diagnóstico es que los derechos humanos del Ecuador no son una prioridad, es la última rueda del coche. Y les doy y ahí Alejandro dice, al finalizar el 2021, 316 personas habían muerto en bandas rivales entre las cárceles, de los cuales 79 ocurrieron el 26 de febrero, 118 en septiembre, 62 entre el 2 y 13 de noviembre. Y entre esas estaba un activista ambiental, el señor Víctor Guayas. Eso demuestra que en nuestras calles no se protegen los derechos humanos. Ahí ustedes ya tienen un planteamiento político que les permite a ustedes pasar a la siguiente fase. No me, o sea, las cifras
pueden trabajar mejor. Es decir, yo cogería, por ejemplo, el número de veces que los ciudadanos acuden, por ejemplo, al EQ 911, y el EQ 911 no requiere. Entonces yo cojo y digo, mi bandera de lucha son los derechos humanos, porque aquí en el Ecuador, por encima de los derechos humanos está el poder político y el poder económico. Ese es mi diagnóstico conceptual. Lo que se demuestra en que de cada 1000 personas que acuden al EQ 911, 900 son desatendidas. Eso quiere decir que es la última rueda del coche. ¿Sí entienden cómo se va englobando eso? Alejandro, ¿usted me entendió? Alejandro, ¿sí? Sí, ¿Aló, aló? sí, completamente comprendido. Ok, Alejandro. Ahorita, mientras yo sigo trabajando con sus compañeros, póngase a ver en internet cifras, pero además quiero que conceptualmente usted saque su diagnóstico. O sea, usted decidió ese valor, ¿por qué? O sea, no tenga miedo de equivocarse, estoy aquí para ayudarle. Pero yo quiero que haga ese diagnóstico conceptual y cifrado, que sea la concreción en la realidad ecuatoriana de su bandera de lucha. Ya habíamos definido cuál es la bandera de lucha. Ahora el diagnóstico es concretar eso en la realidad ecuatoriana. ¿Vale? Ok, vamos con la siguiente persona. José, ¿me escucha, José? No. Siguiente persona. Yo tengo mi... José, perfecto. Yo A tengo mi ver, diagnóstico. dele, le escucho. Dele, José, qué bonito. Dele. Bueno, como mi valor era la bandera de lucha, era la solidaridad. Como diagnóstico conceptual tengo que en este país las instituciones no son solidarias con la ciudadanía, ni el Poder Judicial y Legislativo, peor el Ejecutivo. Entonces, diagnóstico cifrado, tengo que desde el 1 de enero al 13 de marzo del 2022, el Consejo de la Judicatura contó 40 muertos violentos. De estos casos, 21 son femicidios, es decir, asesinadas por su género. Muy bien. Muy bien, José. Púrale un poco más, pero usted me acaba de dar a mí una propuesta. Ahora, dese 2 minutos y formúleme desde la ideología hasta terminar el diagnóstico. Hágame un solo discurso. Tómese su tiempo. Quiero un discurso de 2 minutos, pero explíqueme la ideología, lo que usted ya lo que construimos juntos, y hágale la transición hacia el diagnóstico, porque me gustó mucho cómo está usted formulando. Dele. ¿Aló, José? Ya lo hago una sola. Sí, quiero un discurso unificado. Usted hizo un excelente trabajo, me gusta cómo está. Ahora, láncese al ruedo, denme un discurso unificado. ¿Por qué su bandera? Todo, o sea, una todo. Porque la solidaridad, o sea, cómo fue juntos la solidaridad, y ahora únale con él, empátele con él. Soy yo un entrevistador o el público ecuatoriano. Usted está ya en una palestra o ya escribiendo en una hoja de papel para mandar al Consejo Nacional Electoral. Dele. Bueno, yo propongo al pueblo ecuatoriano como bandera de lucha la solidaridad en todos los estamentos y políticas sociales y económicas. En este caso, en nuestro país, las instituciones de control no han hecho posible el control en lo que es la violencia de género contra la mujer, no han sido solidarios. Entonces, cabe recalcar que hay 21 asesinatos por violencia de género en este país, y esto tiene que acabar. Denme un segundo. José, usted
me enamoró con la idea de la solidaridad. Cuando usted me explicó lo de la solidaridad y trabajamos, usted me convenció a mí de la solidaridad. Dele un poco más de espacio a la solidaridad. Explíquenme, porque vuelvo a decir, no quiero. Hable de la solidaridad y luego se va al diagnóstico. Con fuerza, porque además tiene que tener fuerza, o sea, construya esa cosa de la solidaridad. Otra vez, ¿por qué la solidaridad otra cosa? ¿Por qué es lo más importante de la solidaridad? ¿Por qué usted escogió la solidaridad por encima de la libertad, la eficiencia económica, la igualdad, el progresismo, el conservadurismo? ¿Por qué la solidaridad? Y ahí usted va hacia el diagnóstico de él. Bueno, mi bandera de lucha es la solidaridad, porque estoy convencido que el pueblo ecuatoriano necesita ser más solidarios unos con otros para sacar adelante este país. Además, en este concepto quiero proponer, y es mi bandera de lucha, que el pueblo ecuatoriano sea más solidario y que en mi plan de gobierno, tanto el control social como el Consejo de la Judicatura, que son estamentos de control, van a atender a todo el conglomerado nacional, especialmente a las mujeres que han sido golpeadas por violencia de género. En este caso, cabe recalcar que hay 21, en este año hay 21 muertes por asesinato de violencia de género, y esto tiene que acabar compatriotas. No está mal. Ok, como usted está un poco adelantado, ahora yo quiero que haga lo siguiente. Quiero que vaya a hacer ruedas toda esta clase. Ahora, usted me diga un objetivo. No le escucho. Muy bien. Y conceptual y estirado. Es decir, por ejemplo, ¿ahí me escucho o no? ¿Sí? No le escucho muy bien. A ver, denme un segundo. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya, a ver, José. Antes yo le noté un poquito más entusiasta con el tema de la solidaridad. No sé si estaba más inspirado, pero lo noté más entusiasta. Cuando usted diga solidaridad, no diga, bueno, mi bandera de lucha es la solidaridad. Necesitamos solidaridad. Necesitamos. Usted emociónese, transmita eso. O sea, convenza a la gente. Usted tiene que sentir, o sea, la gente tiene que ver que pronuncia su bandera de lucha, se le erizan los pelos. Cada vez que usted diga solidaridad, tiene que remar. Nosotros vamos a dejar de ser un país en donde cada uno está votado por su lado. Vamos a volvernos un país solidario entre nosotros, señores ecuatorianos. ¿Sí me entienden? O sea, dele condumio. Ahora, de la misma manera que usted hizo un diagnóstico conceptual y cifrado, quiero un objetivo conceptual y cifrado, y la solución es usted. Le repito, usted presenta la solidaridad, presenta su diagnóstico, y quiero que dé un objetivo conceptual y cifrado en donde la solución sea su proyecto político. Le doy un ejemplo. Señores ecuatorianos, el problema con el Ecuador es la falta de solidaridad. El problema con el Ecuador no es que las tierras no estén suficientemente explotadas, no es que el sistema judicial. El problema de base del Ecuador es la solidaridad. Por eso es que los jueces no funcionan, porque no son solidarios. Por eso es que las instituciones, por eso es que hay tanta pobreza, porque las instituciones políticas no son solidarias. El problema del Ecuador es la solidaridad. Mi bandera de lucha, por lo tanto, es la solidaridad. Tanto así que imaginen, conceptualmente, las instituciones del Ecuador no están pensadas para ser solidarias con los ecuatorianos. Ese es mi diagnóstico conceptual de este país. Las instituciones no son solidarias, señores.
Les doy un ejemplo. Las mujeres que son víctimas de género, hay tanta, hay el número que usted me dijo, tantas que han sido agredidas sin que el aparato público se solidarice con ellas. Yo tengo un objetivo. En este país, las instituciones van a trabajar para los ecuatorianos, van a ser solidarias con los ecuatorianos. Ese va a ser el cambio. En mi gobierno ya no van a ser 300 mujeres, van a ser en un año 5. Perdón, en un año la mitad, en 2 años una tercera parte y en 3 años ojalá reduzcamos eso a 0. ¿Cómo hacemos para ir de esta situación actual a este objetivo? Mi proyecto político. Eso es un plan de gobierno resumido en pequeño. ¿Me explico, José? ¿Sí le hace sentido? ¿Le gusta esa forma? Sí, muy bien. Ya, José. Entonces, ahorita voy a seguir trabajando con sus compañeros, pero yo quiero que ahorita se ponga usted a trabajar y me saque esto con las cifras y los conceptos suyos, ¿ok? Su diagnóstico de que las instituciones, su diagnóstico conceptual de que las instituciones no son solidarias con los ciudadanos, me parece conceptualmente muy claro, muy transmisible, muy bien pensado. Le felicito. Eso como ecuatoriano, yo digo, claro, es verdad. O sea, yo estoy votado de la mano de Dios y las instituciones no se compadecen de mi situación. Pero vea, José, usted ya lo metió cabeza. Lo que usted está diciendo no es populismo, es un plan correcto. Dado que es mental, métanle ñeque, o sea, explíquenme como un político duro eso, o sea, emociónese de eso, conduélase, cuando usted explique el diagnóstico, conduélase de lo que está diciendo, ¿sabe? Ok, siguiente persona, vamos con Miriam. Miriam, ¿me escucha usted? José y Alejandro están. Alejandro, si usted también quiere añadir ya a su trabajo el diagnóstico, trabajemos. Dele. Miriam. Miriam. Le espero unos segundos. Miriam. Si no pasamos con Marlon. Que sea la segunda en el transcurso, ya no en este momento. Por favor. Aló. No le escuché. ¿Me puede repetir? Que sea después de otro compañero. Bueno, no pasa nada. Ok, Marlon, ¿usted está listo para intervenir? Buenas noches, Juan. En realidad no estoy, disculpas, he estado ausente dos sesiones por cuestiones de fallecimiento de un familiar. Tuve que viajar de Guayaquil hacia Manabí y he estado realmente complicado, pero estoy escuchando. Me hubiese gustado trabajar en un tema muy importante que quisiera exponértelo, Juan Esteban. Yo he sido un dirigente gremial y a mí me ha preocupado mucho el tema del desempleo a nivel profesional. Hay muchos estudiantes ecuatorianos, jóvenes profesionales ecuatorianos que entran con mucha ilusión, con mucha esperanza a cursar estudios universitarios, aprueban su universidad y una vez que terminan su universidad salen con el título bajo el brazo y no tienen dónde trabajar. El Estado, el gobierno de turno, la sociedad ecuatoriana no les permite o no encuentran ahí una oportunidad para desarrollar de los profesionales de la salud que tienen de entrada, como quien dice, de entrada tienen un trabajo asegurado al hacer una conscripción rural, digamos, una ruralidad de su profesión. El resto de profesionales salimos con nuestro título bajo el brazo o salen con el título bajo el brazo y no tienen trabajo, ¿no? Ingenieros químicos, arquitectos que tienen que dedicarse a otra cosa, menos a desarrollar su profesión o menos a desarrollar lo que el Estado invirtió por ellos para poder, obviamente, trabajar
desarrollando su profesión, ¿no es cierto? A ver, Marlon, primero le doy la bienvenida después de ese momento, mi solidaridad con usted, reciba mi pesa, ¿vale? Sentido. 1. 2, qué bueno que esté usted aquí, aprovechemos. A mí me suena que usted tiene muy clara, a mí me parece que usted tiene muy clara su ideología. Acuérdese, ¿qué es la ideología? La ideología son los valores que determinan cuáles son las prioridades que como político usted va a hacer, ¿vale? Porque gobernar significa necesariamente priorizar intereses. Un país con una complejidad como un país, cualquier país, es un universo de una complejidad enorme. Entonces, gobernar significa priorizar intereses, priorizar acciones. ¿Y qué es lo que hace que una cosa tenga prioridad a la otra? Valores. Valores. La ideología. Entonces, a mí me gusta escucharle a usted porque usted tiene clarísima la ideología por lo que usted quiere luchar. Y lo está usted, y escuchándole, de hecho, usted me está explicando el porqué de su ideología, pero de hecho, hay unos indicios fuertísimos de un diagnóstico ya. Ahora, lo que yo le pido, porque estamos aquí trabajando un plan de gobierno, permítame, le doy la visión macro y a todos. ¿Cuál es la idea? Una vez que definimos una ideología, nosotros fijamos un diagnóstico, un objetivo. El camino para ir del diagnóstico al objetivo es nuestro proyecto político. Marlon Cabrera es la diferencia entre una situación actual negativa y unos objetivos conceptuales donde el país va a estar mejor. La diferencia entre esos dos escenarios es el proyecto político de Marlon Cabrera. Lo único que falta ya para que se convierta en un plan de gobierno no populista, sino correcto, es meter ahí una mira. ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Qué es un plan de gobierno? Lo siguiente, en suma, mi ideología, mi valor, mi bandera de lucha es el desempleo. Actualmente en el Ecuador, la situación común es que las personas luchen para ver en dónde invierten su trabajo. Diagnóstico conceptual, diagnóstico cifrado. Tanto es así que, por ejemplo, en la provincia de La Suay, 9 de cada 10 jóvenes salidos de universidad encuentran un trabajo en el primer año. En mi gobierno, en mi proyecto político, nosotros vamos a hacer que el empleo sea una prioridad, que las personas que quieran ocuparse encuentren rápido el empleo. Mi objetivo es que en poco tiempo el desempleo en Masuay, el desempleo joven, baje en 3 puntos. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Un proyecto político en base al desempleo. Mi proyecto político en base al desempleo. Y entonces ahí les propongo una medida. Y ahí usted da una medida para ir del diagnóstico al objetivo. Eso, en suma, es un plan de trabajo. Entonces, Marlon, ahorita, si ve, esa es la estructura macro. Ahora, con todo estamos intentando ya, dimos algunas clases a trabajar cómo explicaba la ideología, por qué es un valor, bla, bla, bla. Ahora, únase. Sé que es un poco rápido, pero la idea es que usted atrape el tiempo, intente en este tiempo poner ahí las cifras y hacer ese esquema general. A ver si podemos, ¿vale? Estamos aquí a las órdenes y nuevamente le reitero mi alegría de que se vuelva a sumar a este curso. Gracias, Juan Esteban. Justamente, disculpa que te interrumpa, Juan Esteban. Justamente es una idea que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema del desempleo a nivel de los jóvenes profesionales, ¿no? Y también se me han cruzado por la mente algunas propuestas que he pensado o son ideas mías que puedo proponer, ¿no? Que puedan ser el inicio de una solución y resolver el problema del desempleo. Ok, muy bien, muchas gracias.
Por favor, vamos con César Álava. Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo había hablado de la libertad en derechos humanos, pero sin afectar el derecho humano de la otra persona. O sea, tiene que haber una libertad en el derecho humano, pero sin afectar el derecho a la otra persona. Entonces, por ejemplo, tomando en consideración lo que está pasando en estos momentos en el país, si hacemos un diagnóstico, hablamos de que hay una afectación, hay un derecho que están utilizando muchos ciudadanos, que es el derecho a la resistencia, pero se está afectando el derecho a aquellas personas que sí desean continuar con su vida diaria, continuar trabajando después de haber estado parados más de 2 años casi con el tema de pandemia. Entonces, no podemos llegar a ese libertinaje, tenemos que poner una barrera que puede haber el derecho a la protesta, pero sin, primero, dañar la vida pública, los servicios públicos, sin afectar la libertad del otro ciudadano a poder movilizarse, porque en estos días han habido miles de ciudadanos que se han visto perjudicados por la falta de transporte, que se han visto perjudicados incluso por la falta de alimentos, y eso se cuantifica también en pérdidas millonarias hacia el presupuesto del Estado. Muchas gracias. A ver, César. Sí. Presidente, a ver, mire. Diagnóstico nunca lo hagan, el diagnóstico conceptual no lo hagan de manera contextual. El diagnóstico cifrado debe ser contextual, porque no se limitan el uso de. Le doy un ejemplo, o sea, un buen trabajo ustedes, pero le doy dos ejemplos, a ver si usted a ver qué opina, sujeto a su juicio. Mire, mi bandera lucha es libertad. En el entorno y se explica al diagnóstico. Conceptual, o sea, mi diagnóstico es que en el Ecuador la gente no es libre de trabajar, de expresar, de prosperar. Doy un ejemplo. Actualmente, en esta, aquí les doy, por ejemplo, digo, por ejemplo, varias personas, a ver, esto es una noticia en el sentido de, por ejemplo, del 15 de junio, sin embargo, no pudieron porque hubo un grupo de los unos que ejercían su derecho de la protesta, pero derecho de trabajo de las otras personas. Entonces, no como tu ideología a un aspecto muy contextual.
repito, para decir el ejemplo contrario si usted quiere. Pero usted puede decir, su bandera de lucha de un concepto amplio y luego le dije entonces no en el contexto como una forma para ilustrar el concepto amplio. Lo reformulo porque siempre lo estoy transmitiendo. Yo puedo decir, mi bandera de lucha es porque hoy día en el mercado vivo que se yo y una persona pasó al lado sin dar. Así funciona. Lo formulo de mejor manera. Justamente, mi bandera de lucha es la solidaridad como comunidad. Tanto es así que puedo darles un ejemplo. El día de hoy estuve en un mercado en que se cayó y nadie le levantó para que se reponga. Entonces, eso es justo lo que yo quiero decir. Ustedes utilicen el contexto ejemplificar, no para ilustrar la esencia de su premisa. ¿Me explico bien, César? Se corta mucho la comunicación, no sé si es solamente conmigo, pero se escucha muy entrecortado y no puedo unir bien las frases que estás diciendo, Juan Esteban. ¿Alguien más, no sé, por ejemplo, alguien más que me ha estado... A ver, denme un segundo. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí mejor, César? Sigue igual, Juan Esteban, muy entrecortado, se escuchan las frases totalmente y no se logra unir bien el contenido que nos intentas decir. Eh, en la clase verdad, aló, Está muy intercortado, no se escucha nada y a veces se va la imagen de la pantalla. No sé si me escuchan.
¿Aló? ¿Me escuchan ahí mejor? Un poquito, se escucha muy poco igual. ¿Aló? ¿Pero tienen el volumen? ¿Es un poco más fluido? Se escucha mejor ahí. Un poco mejor. Se escucha mejor. Bueno, ok. A ver, miren, hasta que solucione vamos a utilizar este camino. A ver. Vamos con César. Me gustó mucho su trabajo, César. Me gustó mucho su trabajo, pero nunca utilicen el contexto, la situación específica de un momento dado, como el diagnóstico conceptual. Le voy a dar un ejemplo. De acuerdo. Con la solidaridad. Mire cómo se funciona. Ahora, el contexto funciona muy bien para ejemplificar, incluso para cifrar, no para explicar el diagnóstico conceptual. Le doy un ejemplo. Señores, mi bandera de lucha es la solidaridad. El Ecuador lo que necesita es solidaridad. ¿Por qué yo lucho por la solidaridad? Porque el día de hoy yo vi una viejita que se cayó y nadie le levantó para que vuelva a caminar. Opción A. El contexto utilizado como concepto. No está bien. Opción B. El contexto utilizado como ejemplo. Señores del Ecuador, mi bandera de lucha es la solidaridad, porque las instituciones no son solidarias, porque en este país cada uno está luchando por su propio pellejo. Nadie se preocupa de los demás. Les doy un ejemplo. El día de hoy yo estuve en el mercado, vi una viejita caerse y nadie se acercó para levantar. Ese es el Ecuador del día de hoy. Entonces, si ven, a mí me parece muy válido que usted utilice el contexto, pero no como diagnóstico conceptual, sino como un ejemplo del diagnóstico conceptual. En su caso, su bandera de lucha era la libertad en el respeto a los derechos humanos. Mire esto. Usted me dijo, mi bandera de lucha es la libertad, entendida como respeto a los derechos humanos. En el Ecuador actualmente hay personas que quieren irse al trabajo y hay otras personas que les impiden. Yo le propongo que usted ese contexto muy válido lo utilice para ejemplificar, no para conceptualizar. Le doy un ejemplo. Le digo cómo yo lo formularía. Mi bandera de lucha es la libertad, entendida como el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que necesitamos en el Ecuador, porque, y aquí viene el concepto, en este país la gente no es libre porque nadie respeta sus derechos. Nadie respeta los derechos de las personas y por eso la gente en el Ecuador no es libre. Miren lo que pasa hoy día. Justo una expresión de lo que yo describo. Hay un grupo de personas, de 30 personas, que por estar protestando en el sur de Quito, en el barrio de la Villa Flora, impidieron
que se abra el mercado y que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo. Es decir, aquí el derecho a la protesta se impuso por encima del derecho de trabajo de las otras personas. Por lo tanto, mi bandera de lucha es que todos los derechos se respeten en su propio espacio y ahí usted ya continúa. ¿Sí me explico? ¿Me entendió, César? Sí, justamente me faltó a lo mejor dar más conciso el mensaje, ¿no? Lo dije muy superficial. Ahora, César, igual que con el resto, acuérdense, ahora lo que yo quiero es que usted fije el objetivo conceptual de su proyecto político. Ahorita yo quiero que usted haga un diagnóstico conceptual, mejor, no contextual, y que me plantee un objetivo de su proyecto político en donde usted me diga que la diferencia entre lo uno y lo otro es su proyecto político. Ahí vamos a meter una medida. Es como, déjenme, voy a intentar escribirlo en un pizarrón que tengo por aquí. Denme un segundo. Sí me están viendo, ¿no es cierto? Sí, correcto. A ver, acá está. Vamos aquí. A ver, compañeros. Quiero que ustedes vean este pizarrón que voy a explicar, que voy a escribir aquí, porque aquí tenemos una estructura general del proyecto, de su programa de gobierno. ¿Ok? A ver, denme un segundo. Entonces, ¿sí ven aquí? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ahí mejor, ok. Entonces, su ideología es un valor, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, ustedes con este valor describen un diagnóstico. ¿Están viendo? Sí. ¿Sí están viendo? Ok. Ahora, este valor también nos permite a nosotros identificar un objetivo. ¿Ok? El diagnóstico tiene que ser conceptual y ejemplificado o cifrado. Aquí pueden poner cifras, contexto, es decir, actualidad. Y acá el objetivo también debería ser conceptual y ejemplificado. A mí me gustaría al menos con cifras. ¿Lo están viendo o no? Pero se parece casi lo mismo lo anterior con el objetivo. También Claro, claro, es que y ejemplarizado. es que usted está, sí, justamente, César, es muy parecido porque es un paralelismo. Usted está diciendo, ahorita estamos así y vamos a estar así. El diagnóstico es el presente, esto es el presente. Es el presente. El presente y el objetivo es el futuro. Ahorita estamos, por ejemplo, ahorita conceptualmente no se respetan las libertades y yo doy unos ejemplos con cifras y contexto. Y aquí mi proyecto político va a llevarles a una situación en donde sí se respeten las libertades y la vida va a ser de esta manera en el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre este punto y este punto? César Ala. El proyecto político de César Ala. Para llegar del presente con unos problemas, con un diagnóstico al futuro, el proyecto político de César Ala. Y aquí es donde nosotros vamos a meter las medidas y mecanismos.
Esto, señores, esto es un plan de gobierno. Entonces, aquí voy a poner medida 1, 2, 3. Voy a cambiar una reforma legal, voy a hacer un cambio institucional, voy a hacer una medida económica y con el valor de la libertad. ¿Aló? Deme un segundo porque se me activó el... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí. Vamos a repasar una vez más esto. Quiero que vean en el pizarrón. A ver, nosotros habíamos visto una ideología, ¿no es cierto? Ya. Esa ideología, que es su bandera de lucha, les da a ustedes una lectura del presente del país. Y esa lectura tiene que ser conceptual, pero ejemplificada, con cifras y con hechos, con contexto. Su proyecto político, su propuesta va a llevar al país a un futuro, a unos objetivos, a un futuro. Y ese futuro tiene que ser expresado en términos conceptuales y también ejemplificados. ¿Cómo va a ser el país donde César, que va a construir César? Ahora, para ir del presente al futuro, ¿cuál es la diferencia entre ese presente y ese futuro que queremos llegar? El proyecto político de César Álava, o de Miriam Guerrero, o de Alejandro. Y entonces, aquí se presentan las medidas. Medida 1, una reforma legal. Medida 2, una reforma institucional. Medida 3, una reforma económica. Esto es el plan de gobierno que construimos a partir de la libertad. La libertad nos da la lectura de todo esto. ¿Preguntas? Pero en el momento en que nosotros presentamos las medidas o puede decir, el camino a seguir para conseguir ese objetivo, muchas veces lo tenemos que presentar entonces antes del objetivo o va acompañado del objetivo. Al final, esto va al final, al mega final. Denme un segundo. A ver, miren, es muy interesante esa pregunta. Cuando a mí me parece muy estúpido y yo les puedo destruir a un político que venga a decirme, yo voy a hacer esto. ¿Qué? Igual, acuérdense en esa clase siempre, lo que aprendemos sirve para criticar. Si una persona viene a mí y me dice, yo voy a hacer esto, yo le voy a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En función de qué? Pero si ni siquiera me ha dicho cuál es el problema. Yo voy a hacer más puestos de policía. ¿Para qué? ¿Para tener más seguridad o para tener mejor institución? Para que sea más, o sea, y la seguridad, ¿cómo usted describe la seguridad de tal forma que se necesiten más policías? Porque tal vez el problema no sean más policías, sino mejores jueces, o más cárceles, o mejores patrulleros. Típico, hay muchos policías, pero hay pocos patrulleros, o tienen pocas armas, o ni siquiera están en los lugares, tal vez hay muchos policías con muchos patrulleros y muchas armas, pero sus centros, las UPCs, están mal colocadas, lejos de los barrios inseguros. Entonces, mi contendiente no tiene idea de lo que está planteando, porque plantea medidas sin primero describir los problemas. Señores, las medidas vienen al final. Les repito, ¿cómo debe ser su planteamiento político y cómo es su plan de gobierno? Al final vienen las medidas. Ustedes escriben su valor. Yo soy el candidato de la solidaridad. Y ahí explican por qué. Entonces explican la ideología. Este país es un país en donde cada uno lucha solamente por su propio pellejo, donde nadie se conduele de los demás. Por eso hay tanta pobreza, porque las personas que están en situación de vulnerabilidad valen un rábano al resto. Por eso mi bandera de lucha es la solidaridad. Ahora les explico cómo funciona la solidaridad aquí. En el Ecuador
Las instituciones no se conduelen de los ciudadanos, no son solidarias con los ciudadanos. Les doy un ejemplo. Han habido 200 casos de violencia de género y solo 10 se han resuelto. Ahora, en mi proyecto político, nosotros vamos a hacer que las instituciones sean solidarias con las personas, que las instituciones sirvan para las personas. Les voy a dar un ejemplo. En mi país, nosotros queremos que los casos de violencia de género se resuelvan al menos en un 90%. No digo que condenen, pero que lleguen a sentencia rápida en un 90% de los casos. ¿Cuál es? Por eso, mi proyecto político va a ser que de este presente lleguemos a un futuro en donde el país sea solidario. Y por eso presento 3 medidas. 1, 2, 3. ¿Sí me explico? Sí, ahora lo entiendo. Miren súper bien. Sus medidas tienen que ilusionar, pero sus medidas no van a ilusionar si es que ustedes no crean el discurso en donde sus medidas se vuelvan en la cabeza de las personas una necesidad absoluta, ¿vale? Entonces, y eso solo ustedes lo hacen cuando, o sea, cuando construyen ese contexto. Miren, yo, mi profesión, o sea, donde yo más me he desarrollado, y yo he sido banquero y normalmente trabajé mucho tiempo afuera, en París y en Miami, como banquero. Y ahí nos enseñaron, cuando tú eres banquero, y yo trabajé especialmente para un banco que se llamaba Morgan Stanley, tú no vas donde un cliente a decirle, yo te voy a dar este producto. No. Tú primero le dices al cliente, ¿por qué tú primero le dices al cliente cuál es tu valor como banquero? Luego le dices al cliente cuál es su problema. Tú le dices, señor cliente, usted tiene este problema. Luego le dices, ¿a dónde quieres llegar? Mire, señor cliente, usted tiene este problema. Su empresa tiene demasiada poca rentabilidad, está mal financiada, sus acreedores le exigen demasiados rendimientos. Yo lo que quiero es que usted tenga estabilidad. Conmigo usted va a tener estabilidad. Esa estabilidad le va a poder tener usted mejor planificación, Para que usted de su presente llegue al futuro, usted me necesita a mí, me necesita a mi banco. Y entonces yo le propongo 3 medidas. 1, refinancie su deuda conmigo. 2, hipoteque tal cosa. 3, haga tal otra cosa. ¿Se dan cuenta? Si yo llego a donde un cliente y le digo, oiga, señor, hipoteque, renegocie conmigo su deuda, el man me va a decir, ¿para qué? Las medidas tienen fuerza cuando se describe por qué se necesita. Pero en todos los problemas de la vida, y la gente no es tonta. Miren, si alguien viene a donde mí y me propone cualquier cosa sin explicarme por qué yo tendría que actuar de una manera u otra, yo les voy a decir, no me interesa. O sea, primero necesito que me sitúen en contexto de cuál es el discurso de esa persona. Luego, ¿por qué hay un problema? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Y cuáles son las medidas que se plantean entre lo uno y lo otro? ¿Sí me explico? Su plan de gobierno está, yo les ofrezco o sea, por supuesto ustedes pueden encontrar otras fórmulas, ¿vale? Bastante sólido. Ustedes fijan, ustedes primero dicen, ustedes propugnan, en función de este valor, describen un presente del país, ese presente problemático se diagnostica de la siguiente manera.
con un concepto, las libertades, o sea, por ejemplo, los derechos humanos no son la prioridad, o no estamos siendo solidarios porque cada uno se pelea por su propio pellejo, o, por ejemplo, como decían otras personas, para nosotros lo importante es el dinero y no la dignidad, no sé. Y luego eso se ejemplifica. Aquí la gente se da cuenta que ustedes tienen una visión de país en función de una problemática, de un problema. Ahí ustedes dicen a dónde quieren llegar, hacia un futuro en donde su valor tenga una aplicación más fuerte. Entonces ustedes van a decir, ¿en cómo va a ser ese futuro? Ejemplificadamente, ¿vale? Para ir del punto presente al punto futuro, ahí, para llegar de lo uno a lo otro, está su proyecto político. Y entonces ahí ustedes dicen medida 1, medida 2, medida 3. ¿Sí me entienden? Y cuando en su campaña política alguien no lo construya así, bombardeenle, destrócenle, coman, o sea, bótenle en el suelo y patéenle en el suelo con esos argumentos. Si alguien es tan menso de venir a proponer una medida, ustedes díganle, a ver, para empezar, ustedes no me han dicho qué ideología tienen. Y si ustedes no tienen una ideología, no sabemos cómo van a priorizar intereses. Quiere decir que ustedes son una especie de tecnócrata en donde simplemente aplica cosas que le salen de su buen sentido común. Así no funciona la política. Segundo, ustedes no me han planteado un problema bien en donde se explique por qué esa medida responde a ese problema. Ustedes tampoco me han dicho un objetivo. Entonces, usted no me plantea un objetivo, ¿para qué demonios me plantea a mí una medida? O sea, usted me está planteando una medida sin primero plantearse un objetivo. Pero entonces, ¿por qué yo cojo esa medida y no otra? La idea, mi contrincante está planteando cosas sin ni siquiera fijarse a dónde quiere llegar. Usted, entonces, si se dan cuenta, cada uno de los puntos que acabamos de hablar funciona como un arma de doble filo para proteger su discurso, pero también para atacar. Entonces, cuando ustedes trabajan algo de esta forma, al menos sus medidas propuestas ya tienen un bagaje, pero además encajan como una pieza de rompecabezas en una estructura. ¿Sí me explico? Es decir, en ese rompecabezas que acabo de armar, los mecanismos entran ¡clac! Como una pieza de rompecabezas perfecta, en donde uno dice, les doy un ejemplo. A ver, les doy un ejemplo. Incluso mi labia no es tan buena porque estoy intentando adaptarme a los diferentes a las diferentes ideologías que ustedes me han propuesto. Pero a ver, vamos a ir con Marlon, por ejemplo. Marlon hablaba de el desempleo. Señores ecuatorianos, aquí la gente, en el Ecuador, la gente vive mal, porque no llegan al fin de mes. Y no llegan al fin de mes, no viven bien porque tienen desempleo. Mi bandera de lucha es el desempleo. En este país, ¿por qué hay desempleo? Porque a los jóvenes no se les da oportunidades. Hay valor, desempleo. Diagnóstico conceptual, a los jóvenes no se les da oportunidades. Y luego ejemplificado cifrado. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, de cada 9, de cada 10 jóvenes que salen de la universidad, no van a conseguir un trabajo rápido, y entonces les toca emplearse donde puedan. Como jardineros, como, no sé, empleados domésticas, etcétera, 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 sin aplicar sus conocimientos. Ese es el país en el que estamos. En el país que yo quiero construir es un país en donde al menos el 50% de los jóvenes salgan de la universidad con un empleo, ¿vale? Es decir, alguien estudia y puede aplicar lo que estudió inmediatamente. Entonces, ese es el país de donde quiero.
Por eso yo propongo ante ustedes mi proyecto político. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con 3 medidas. 1, 2, 3. Por ejemplo, primero, vamos a hacer reforma legal. Vamos a hacer que quien contrate a un joven, ese empresario tenga que pagar menos impuestos por contratar a un joven. Reforma legal. Reforma institucional. Voy a hacer un ministerio del empleo joven. Reforma económica. Entonces, y como gobierno vamos a invertir 50 millones de dólares en capacitar a las universidades para que tal. Eso, ustedes vieron la línea, el hilo conductor de ese proyecto político. Entonces, ahí ustedes cuando ven esas medidas, ahí dicen, o sea, me hace sentido. Problema, objetivo, solución. ¿Preguntas? Por ejemplo, en el caso que yo expuse, una de las medidas sería a lo mejor poner en la parte económica, poner multas a aquellas personas que pueden utilizar el derecho a la resistencia, pero sin afectar el derecho al trabajo a los demás. No, verá, César, no quiero que me diga una medida hasta que ustedes no me digan ese camino. Lo que yo quiero, César, verá, si usted me viene a hablar a mí, o sea, a mí me encantaría debatir, yo sueño con debatir, pero además, yo he ganado un premio internacional en debate en la Universidad de Harvard, véanlo por internet, fue publicado. Cuando alguien debate conmigo y me viene a plantear una medida, es lo más fácil destruirle. Porque imagínese, César, si yo, sin conocer su vida, voy y le doy le propongo una medida. O sea, yo no le conozco a César. Y voy y le digo, César, tú tienes que endeudarte. César me va a decir, a ver, primero no conoces mis problemas. Mi problema no es de plata, mi problema es emocional. Me falta una novia. Es otra cosa totalmente diferente. Usted me viene a proponer algo y segundo, no me dice qué voy a hacer con ese endeudamiento. O sea, que para comprar una casa, pero yo tengo una casa. Para tener un carro, yo tengo un carro. O sea, y tal vez voy a terminar peor. Si mi problema no es falta de dinero, si no es falta de novia, y usted me viene a proponer eso, no hace ningún sentido. Entonces, a todos ustedes, ¿quieren ustedes tener un plan de gobierno que sea sólido, inatacable? Ustedes no presentan una medida. Primero analizan los problemas y luego los objetivos. Y esto no es un tema simplemente por su supervivencia política, es un tema de responsabilidad. Ustedes tienen que, o sea, uno no puede miren lo que les voy a decir. Ustedes no pueden plantear la solución antes de analizar el problema. En su vida cotidiana, en su vida profesional y por supuesto en la política. Por supuesto. Primero se describe el problema y se entiende el problema. Luego se plantean los objetivos. Y en función de eso, yo planteo las medidas que me van a llevar del punto A al punto B. Un plan de gobierno no puede no hacer eso, porque entonces es una mierda de plan de gobierno y ustedes pueden destruirlo. Entonces, no quiero que ustedes me digan ahorita medidas. Las medidas vienen al final. Al final. Yo lo que quiero a ustedes es que me describan este mapa que le acabo de decir. Al final llega esto. ¿Sí me entienden? ¿Aló, aló? De acuerdo, sí. Ok. Todavía tenemos algo de tiempo. ¿Hay alguien que quiera intentar describir esto con su proyecto que tiene desarrollado? Por ejemplo, Alejandro, no sé, las personas que han avanzado un poco más. Por ejemplo, Marlon, José, no sé, ¿alguien quiere intentar lanzarse a esto? Yo voy a ir apuntando y ustedes pueden ir, o sea, yo voy apuntando a las partes y ustedes pueden ir intentando construir su plan, al menos oralmente, conmigo. ¿Quieren alguien lanzarse al ruedo?
No. Vamos. Marlon. Yes. Ok, vamos ahí. Okay. ¿Su ideología cuál es? Dele. O sea, yo solo apunto y usted vaya diciendo. Mi ideología es digamos, el buscar solucionar la falta de empleo en el país. No. Una palabra, un valor, el desempleo. El desempleo, ya. Y usted puede decir mi ideología, pero también ya sabemos de eso. Pero entonces puede usted utilizar otras fórmulas que sean más contundentes, más agarradoras. Mi bandera de lucha es el desempleo. Yo voy a luchar por el desempleo. Yo soy el candidato que va a luchar, o sea, que va a combatir el desempleo. O sea, utilice, ya sabemos cuál es el valor. Ahora formúlelo. Una pregunta, Juan Esteban, pero ¿puedo puntualizar en el desempleo para algo, un sector específico, por ejemplo, para los jóvenes profesionales? Sí, claro. O sea, porque si hablo de desempleo, puede ser en general, ¿no? Entonces la gente va a decir, tú, empleo para todos, ¿no? Sí, o sea, a ver, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque usted al hacer mire, a mí, usted puede hacerlo y es válido, es muy válido. O sea, técnicamente está bien. A mí no me gusta porque si usted dice yo voy a luchar por el desempleo juvenil, usted está excluyendo una cantidad de electorado que podría estar preocupada por el desempleo. Por ejemplo, personas de 40, 50, 60 años que están en el desempleo, si usted viene y les dice yo soy mi bandera de lucha del desempleo, esas personas se pueden identificar con ese campo político. En el momento que usted dice mi bandera de lucha del desempleo de los jóvenes, esas personas usted les alienó. Les excluyo. Les excluyó. Entonces, ahora, es una apuesta válida y genuina y es responsable, pero ahí lo que usted puede hacer es explicar mejor en el resto del programa que hay un enfoque específico hacia los jóvenes. Pero en el resto del programa, ¿sí? A ver, dele, Marlon. Ya, entonces... Mi bandera de lucha es... el desempleo. Mi bandera de lucha es el desempleo. Ya. ¿Actualmente? El diagnóstico. Voy a dar números, ¿no? A dar números, ¿no? No, no. Primero empieza el concepto. Primero, mire, mano, súper bien. Disfruto trabajar con usted, pero mire, usted no empieza dando los números, sino empieza dando los números. Los números nunca describen por sí mismo un problema, lo concretan, lo ejemplifican. Pero usted tiene que primero formular el problema. Mi bandera de lucha es el desempleo, porque en el Ecuador la gente no tiene la economía para satisfacer sus necesidades. Voy a dar unos números. ¿Sí se da cuenta? Entonces, sí. Mi bandera de lucha es el desempleo, porque en el Ecuador la gente no tiene bienestar, porque no son capaces de pagarse sus necesidades. Por ejemplo, en el Ecuador, de los 17 millones de ecuatorianos, 10 no llegan a final de mes. Esos números apuntalan, ejemplifican, cristalizan mi diagnóstico conceptual. Por eso, tanto en el diagnóstico como en el objetivo, yo empiezo por dar un ejemplo, un concepto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok, dale, otra vez. A ver, mi bandera de lucha es el desempleo. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, bueno, la idea sería de que, chuta, ahí me quedé, ¿me puedes repetir, por favor? Es el presente. Ya, el presente, ya, sí, O el sea, presente. el diagnóstico, El presente. En el país,
en el país hay mucho desempleo. Hay mucha gente necesitada que inclusive no tiene para al final de mes ni siquiera completar para la canasta familiar. Peor aún, para darle educación a sus hijos, una educación adecuada, para el transporte. Y no digamos para qué sé yo, un rato de esparcimiento. Vive Muy bien, limitado. ahora sí. Ya, ahora, acuérdese una cosa. Ya, vale, siga, dele. Entonces ahora ya dijo el concepto, perfecto. Ahora ejemplifíquelo con cifras. De cada 10 millones de cada 17 millones de ecuatorianos que somos todos los habitantes de nuestro país, más de 10 millones de ciudadanos ecuatorianos están en el desempleo, ¿ya? Viven en el subempleo, con el día a día, alcanzándose con las completas para poder tener o completar la canasta familiar. Muy bien, súper bien. Ok, ¿a dónde quiere usted llegar? ¿Cuál es el futuro? Mi objetivo principal es que logremos para un futuro cercano, por lo menos a mediano plazo, reducir este margen de desempleo a un 50%. No. Seguir avanzando y completar. No, denme un segundo. Empezó con las cifras. Ya, empezó con las cifras. Ya. No, mira esto. Mi objetivo es un país en donde la gente pueda trabajar, en donde la gente pueda pagarse sus necesidades. Por lo tanto, mi objetivo es que, y ahí usted podría hacer a mí me gustan mucho los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, yo quisiera que a corto plazo bajar 2 puntos porcentuales de desempleo en la provincia tal, a mediano plazo tal, o sea, pero ahí sí, primero yo quiero un país en donde. Ya, ¿sí? Ok. Mi objetivo principal es tener un país en donde el desempleo no sea la necesidad imperante del ciudadano, sino que la mayoría de todos los ciudadanos tengamos empleo. Ya, y denme unas cifras. Bajo este concepto, el objetivo principal, valga la redundancia, es bajar esa brecha de desempleo en términos porcentuales, 2% Muy bien. cada año. Súper. Y ahora, entonces, ahora diga, para ir de donde estamos ahora hacia donde quiero llegar, para eso es mi proyecto político. ¿No es cierto? Para esto presentaré un proyecto político o mi proyecto político ya para reducir esa brecha de desempleo a través de una ley. Ya. No. Ok. Muy bien, siga. Muy bien. No, a través de una ley que me garantice, sin afectar el presupuesto del Estado, que me garantice el que todos los ciudadanos podamos tener empleo, por lo menos para arrancar una microempresa, ¿ya? De esta manera puedo proponer formar instituciones financieras, instituciones educativas que puedan brindar este apoyo a cada uno de los ciudadanos que se encuentran en este grupo de desempleados. ¿Qué vamos a lograr con esto? Mejorar la economía del país, mejorar la economía de las familias ecuatorianas. No. Usted ya terminó. Usted no vuelva a los objetivos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mejorar la economía del país. Eso es un tema de objetivos, no de medidas. Una medida económica es, por ejemplo, destinar tanta cantidad de plata a luchar contra, o sea, en mi presupuesto, usted puede decir, en el presupuesto del Estado o en el presupuesto de mi alcaldía o en el presupuesto de mi prefectura, voy a dedicar al menos 5% del presupuesto, al menos 10%, al menos 20% del presupuesto a luchar contra o a implementar estas medidas antidesempleo. ¿Sí me entiende? Juan Esteban, una pregunta. Ya, dentro de mis ideas, de lo que yo he pensado, es justamente no utilizar los presupuestos públicos, sino tener otra fuente, sin afectar
sin afectar el presupuesto de la institución pública o del Estado. No, a ver, esta numeración que yo puse 1, 2, 3 es para ejemplificar. Usted puede tener solo un proyecto de, o sea, mire, mi bandera de lucha es el desempleo. Perdón, mi bandera de lucha es el trabajo, el desempleo. Lo que los ecuatorianos necesitan es trabajo. ¿Por qué? Ya, entonces eso fue el planteamiento ideológico. Porque en este país la gente no puede pagarse sus necesidades. Doy un ejemplo. Tantas personas son incapaces de comer. Ahora, en mi país, el país que yo quiero construir, es un país en donde la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas. No que sean millonarios, que sus necesidades básicas estén satisfechas. Eso significa que de cada 10 familias, 9 estén seguras de tener empleo. Ahí es donde quiero llegar. Para ir de la situación actual, en donde la mayoría de la gente no alcanza a pagarse sus necesidades, a un país en donde 9 de cada 10 familias tengan sus necesidades básicas cubiertas, para eso he presentado mi proyecto político. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una reforma legal que flexibiliza los procesos de contratación, bla, 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 bla. ¿Se da cuenta? Ahí eso es un plan de gobierno, en simple. Ya. Muchas gracias. Vamos con alguien más. Te agradezco mucho, me has dado buenos aportes. A ver, intentemos con José. José, ¿usted está listo para irse al ruedo? Bueno, voy a intentar. A ver, vamos. Bueno, espero que se den cuenta que ahora ya estamos en la construcción pura y dura de su plan de gobierno. Bueno, vamos, ok. Es más, con usted voy a ser un poco más cruel. ¿Me permite ser un poco cruel con usted? José, vamos a llenar el mapa con sus... No es cruel, sino en realidad es bacán. A ver, voy a llenar, estoy borrando. Voy a llenar el mapa con sus respuestas. ¿Ok? Solo queda el esqueleto. Vamos a ver si podemos hacer. Ok. ¿Listo? Bueno, abróchese el cinturón. 1, 2 y 3. Vamos ahí. Pueblo ecuatoriano. Hemos visto que el Ecuador no es solidario. Mi bandera de lucha va a ser la solidaridad. La solidaridad que nos hace falta. Es por eso que en el término de todos los estamentos del Estado nos hace falta la solidaridad. Y en este caso, el Poder Judicial no ha sido solidario con el pueblo ecuatoriano. Tenemos 759 muertes violentas hasta el 15 de marzo a la medianoche. Entonces, mi objetivo en mi plan de gobierno será reducir en términos de cifras al 0%. No, bueno, ya, muy bien, pero vamos corrigiendo. A ver. ¿Anotó usted el esquema? A ver, el diagnóstico es el presente. A ver, y vea, José, cada cosa se corresponde con lo que usted fija, pero para todos. Lo que ustedes fijan, lo que ustedes determinan en el diagnóstico, se tiene que corresponder en su objetivo. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, permítame, José. Me encantó cómo usted empezó. En este país no hay solidaridad. Por eso estamos en una situación de vulnerabilidad, de subdesarrollo, porque no hay solidaridad. Mi bandera de lucha es la solidaridad. Ok. Ahora, el diagnóstico significa el presente. Lo primero es la parte conceptual, el concepto. Entonces, en este país las instituciones no son solidarias. Las instituciones no solidarias. Y aquí si usted quiere decir el poder judicial, entonces ahí, pero usted, lo que no puede saltarse, mire, usted no puede ir así. Le digo, a ver, le digo cómo yo lo escuché
y le propongo otra cosa. Usted dice, mi bandera de lucha en este país, lo que se necesita es la solidaridad. El Poder Judicial no ha sido solidario con los ecuatorianos. Ahí me parece que usted está siendo demasiado ejemplificativo y todavía no me da un concepto de por qué no hay solidaridad. En este país no hay solidaridad. Eso significa que las personas que acuden a las instituciones del Estado no tienen ninguna respuesta. Cuando las personas se van al consejo, entonces ahí usted puede, como usted ya dijo eso antes, ya puede decir, cuando una persona se acerca al Poder Judicial, sus problemas no son resueltos. Cuando una persona se va a la policía, sus problemas no son resueltos. Cuando una persona se va a los hospitales, sus problemas rara vez son resueltos, porque las instituciones no son solidarias. Voy a poner un ejemplo numérico. En lo que va del año hay 750 muertes violentas sin que tanto porcentaje tenga respuesta. ¿Sí me sigue, José? Miren, usted es brillante, usted tiene un proyecto muy bien pensado. Disfrútelo al hablar, disfrútelo, tómese su tiempo. Usted vio como Marlon iba hablando del desempleo y le gustaba. Dese ese tiempo, háblele más, disfrútelo, es su discurso, es su bebé. Usted tiene que hablar de este proyecto tiene que ser, o sea, usted ha visto cuando las mamás hablan de sus bebitos recién nacidos, uno tiene que decirle, ya, deja de hablarme así, porque ya no paran de hablar de eso. Tiene que ser lo mismo con usted. Disfrute de ese proceso, ¿vale? A ver, dale. Entonces, hemos visto que las instituciones de control y también... No, todo de uno, todo, desde el comienzo, José, no se frente. Ya, pueblo ecuatoriano, hemos visto que en el Ecuador hay poca solidaridad. Entonces, mi bandera de lucha va a ser la solidaridad puesta a todo el Ecuador para que... Describa el presente. Para que en este caso todas las instituciones sean solidarias con el pueblo. Uy, no, ya se me fue el objetivo. Para que las instituciones sean solidarias, ya se me fue el objetivo. No. Mi bandera de lucha es la solidaridad. Describe el presente. Ya. Hemos visto que en el Ecuador no existe solidaridad en todas las instituciones públicas de control y más que todo de servicio social. En este caso, también hemos visto que el pueblo ecuatoriano no ha sido solidario consigo mismo. En este caso, voy a ejemplificar un ejemplo, que en el Poder Judicial no existe respuesta para la inseguridad ciudadana. 759 muertes violentas hasta marzo 15 del 2022. Muy bien, hasta ahorita está espectacular usted. Sí. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el futuro con usted? Consecuentemente, en mi plan de gobierno, todas las instituciones públicas serán solidarias y más que todo vamos a atender, en este caso, que reconocer que las instituciones de control como el Consejo de la Judicatura sea un ente regulador de las políticas necesarias para combatir la inseguridad social. Muy bien. Ahora, describa esto. Para cambiar el país poco solidario que tenemos ahorita. Para encauzar mi proyecto político ecuatorianos. No. Para ir de la situación actual hacia ese nuevo país, he presentado un plan de gobierno que implica estas medidas. Para ir del presente que nos encontramos al futuro que está por venir, adoptaré
en mi proyecto político de solidaridad como candidato a cambiar el Código Orgánico Penal en el Estado ecuatoriano. Eso, José, eso, hemos tenido algunas clases, eso puesto por escrito, felicitaciones, eso es un plan de gobierno. ¿Sí me explico? ¿Aló? Sí. ¿Está algo satisfecho? ¿Siente usted que está empezando a construirse un planteamiento político? Sí, sí, lo siento que se va encauzando con su ayuda. La verdad que me faltaba decirlo, conductor. Pero además de responsable, acuérdese, verá, más que todo, es responsable. Para usted plantear un mecanismo, primero tiene, a ver, veámonos a los ojos. Para usted plantear un mecanismo, primero tiene que analizar el problema y ver cuáles son los objetivos. Si no, lo que está haciéndose es puro populismo, o sea, es decir, es puro bla bla. Si viene alguien a mi oficina a ofrecerme algo sin decirme para qué problema, por qué eso responde a las necesidades de mi problema o me va a llevar a un objetivo, es para sacarle a patadas, porque yo le digo, pero me estás hablando paja. Primero, acuérdense una cosa, primero, para proponer una medida, hay que conocer el problema y plantearse objetivos. No basta plantearse objetivos. O sea, y acuérdense una cosa, José, Marlon, todos los que me están escuchando, esto no es ciencia de cohetes. O sea, esto no es chino avanzado. O sea, este es puro sentido común. Para presentar una medida hay que conocer el problema y plantearse objetivos. Y no sirve una de las dos cosas. Es decir, si yo veo un problema y conozco muy bien un problema, pero no planteo objetivos, los mecanismos que estoy implementando pueden ser totalmente ineficientes. O sea, si yo tengo un problema y planteo un mecanismo, tengo que primero ver los objetivos, o sea, porque es elemental, ¿no? Porque si no, no sé a dónde voy a llegar. O sea, el mecanismo es para que yo pueda llegar a alguna parte. O hay veces que la gente dice a dónde quieren llegar y plantean un mecanismo, pero no analizan el problema. O sea, y les puedo ser franco, desde el 100% de los planes de gobierno que yo veo en el Ecuador, el 99% o no tienen diagnóstico o no tienen objetivo. Yo no entiendo por qué, y siempre les digo, yo siempre les digo a los políticos, pero destruyan a sus adversarios que no tienen diagnóstico y que no tienen objetivos, pero háganles pedazos, porque es súper fácil. O sea, si se plantean problemas, si se plantean medidas, pero no se plantea un diagnóstico de cómo son los problemas a los que esos mecanismos responden o cuáles son los objetivos, da para hacerles pedazos. Y yo no entiendo cómo, o sea, yo sí me explico muy claramente por qué en este país la política es tan pobre. Si es que la gente está acostumbrada a sacarse de las orejas medidas sin primero planificar en términos de describir el problema y fijarse objetivos. Les soy súper franco. Súper franco. ¿Alguien más? A ver, no sé si tal vez Miriam o Alejandro quisieran pasar el pizarrón. Ah, bueno, perdón, lo siento. Se acabó el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo, así es, así es. Entonces, lo siento, bueno, compañeros, a ver, estimados alumnos, para la próxima clase, yo quisiera que todos tengan ya esa estructura. La próxima clase vamos a ir analizando estructura por estructura todo. Y ya no quiero de más oral, por escrito. Me gustaría incluso que me manden por escrito sus planteamientos para poder trabajarlos. ¿Ok? Gracias, Juan Esteban. Estuvo muy importante e interesante el tema de hoy. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, compañeros, les dejo. Cuídense y buenas noches. Buenas noches, saludos desde Loja.
Dios. Esteban, Juan Esteban, una pregunta.